Muy buenos días, quería bendecirte en esta hora y compartirte el devocional que se encuentra en Éxodo capítulo 35 y quería hablarte de un tema que quizás es un poco delicado a veces tocar o tratar o hablar, que es la ofrenda, que es el darle a Dios. Y en el versículo 29 dice así: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todo lo que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. ¿Y por qué es un tema delicado? Porque muchas veces hay controversia de sí, de no, del por qué, del para qué. Pero algo que yo entendí en Dios, que todo lo que uno hace para el Señor de manera voluntaria, Dios lo bendice. Y siempre digo que no es la cantidad, si es mucho, si es poco, es el corazón con el que se entrega y el corazón con el que se da. Después, más allá de lo que pase, lo que suceda con eso, o lo que lo administran, de qué manera lo utilicen, ya es responsabilidad de ellos y Dios. Pero en nuestro corazón está el dar y entregar a Dios de corazón. Y tiene que ver con todas las áreas. Esto no solamente cuando uno da en la iglesia, sino también cuando uno ayuda y bendice a los demás. Cuando uno es de bendición también para otros, cuando uno puede ser de bendición para familias, para hogares, para alguien que está en necesidad. Eso también es ofrendar y dar a Dios, y a Dios le agrada que hagamos eso. A Dios le complace que podamos nosotros comportarnos de esa manera. Y me recordaba de una ofrenda que yo hice cuando era jovencito todavía, y yo no me daba cuenta que estaba haciendo una ofrenda, pero que iba a marcar un antes y un después en mi vida. Yo tenía en ese momento 17 años y en la iglesia se había propuesto hacer un viaje misionero a Bolivia, para el cual yo no tenía la economía para viajar porque cada uno se costeaba su pasaje y lo que íbamos a gastar allá y demás. Entonces era algo voluntario. No iban a ir muchos, iban a ir unos cuantos, y yo propuse en mi corazón ir. El tema es que yo no tenía plata, yo no trabajaba, o sea, no tenía cómo pagarlo. Pero lo primero que se me ocurrió a mí, o sea, tenía fe, eso sí tenía, no dudaba de que Dios me podía proveer o que Dios me podía ayudar. Entonces lo primero que propuse es, bueno, le voy a pedir a mi abuela, a mis abuelos, a mis tíos, a mis papás, a todos, porque en ese momento yo estaba estudiando y como tenía buenas notas y demás, ellos siempre me ayudaban con lo que yo necesitaba con el fin de que yo siguiera estudiando. Entonces, eso fue lo que a mí se me cruzó. Digo, si yo le pido a todos un poco, voy a llegar y voy a poder viajar. Bueno, cuando quise comenzar a hacer eso, cuando quise comenzar a pedir estas ayudas, Dios no me dejó. Porque lo primero que siento en mi mente, me siento incómodo. Y donde siento a Dios que yo tenía como un pensamiento, ¿no? Que yo no tenía que pedir nada, que yo me tenía que esforzar, que yo tenía que trabajar por esto. Que si era algo que yo quería hacer para Dios, era algo que me tenía que costar y que yo me iba a tener que esforzar y que me iba a tener que disciplinar. A mí me costaba levantarme temprano, me costaba mantener una disciplina. Entonces este viaje era en marzo y estábamos en diciembre más o menos, había casi 3 meses del momento que se lanzó esto al momento que se llevó a cabo. Entonces yo empecé a vender verduras con unos amigos que iban al mercado de acá de Rafael Calzada, en zona sur. Ya le hacía publicidad, ¿no? Y iban, compraban verdura, paquetitos, se armaban los cajones, todos se repartían entre todos, se armaban paquetitos y salíamos a la calle a vender. Entonces yo salí. La primera vez que salí yo no sabía ni siquiera qué tenía en la bicicleta. Tenía de todo, morrones, cebollas, zanahorias, zapallitos, limones, berenjena, pero yo no sabía mucho de verdura, entonces había cosas que chauchas y cosas así que yo no estaba acostumbrado, y de repente la gente me preguntaba y yo digo, bueno, hay esto, y no sabía ni qué decirle. Pero para mí el primer día fue un fracaso que después se terminó en una victoria, porque yo caminé toda la mañana, habíamos salido a las 5 de la mañana al mercado, comprábamos todo, volvimos tipo 9 de la mañana, yo estaba en la calle con mi bicicleta llena de verduras y me caminé todo el centro, caminé por todos lados, recorrí y no vendí nada. Había vendido solamente 2 paquetitos y había hecho creo que 5 pesos o 3 pesos, no me acuerdo cuánto era, pero era poco. Y yo había invertido, ponele 60 pesos, 70 pesos. No había llegado a recuperar la inversión, no me fue bien. Pero yo pensaba, bueno, le llevo verdura a mi mamá, fruta a mis vecinos, a mis tías, a mis tíos, le doy a todo el mundo, total, no pasa nada, se va a usar. Pero cuando me estoy volviendo a mi casa como en fracaso, dije, no me puedo ir porque yo vine a trabajar o a vender con un objetivo, o sea, era viajar. Y entonces ahí fue la primera vez que yo hice una oración y donde yo hablo con Dios y le cuento, le hablo a Él diciéndole que yo quería vender porque quería pagar mi pasaje. Entonces, en vez de ir para mi casa, agarré por otro camino y empecé a llamar. Habré hecho 3 cuadras y vendí todo. No podía creer lo que estaba pasando porque vendí absolutamente todo, no me quedó nada.
Terminé de vender todo y me largué a llorar porque sabía que fue Dios el que lo hizo. Y ahí comencé a entender que yo debía orar para hacer estas ventas y demás. Y estuve 3 meses. Todo diciembre, enero y febrero, y cuando llegó marzo, 4 viajaron. De esos 4 yo era uno. Yo siendo jovencito, además tuve que sacar permiso y todo para poder viajar porque no podía cruzar de país a país porque era menor. Íbamos con los pastores, pero no iba con mi papá ni con mi mamá, entonces necesitaba permiso. Y pude viajar. Pero fueron 3 meses que yo trabajé simplemente para pagar el viaje y los gastos de allá. No fue para algo personal. Y yo no me di cuenta que yo estaba ofrendando algo a Dios, que lo hice de corazón. Me esforcé. Fue algo voluntario. Pero si algo puedo decirles que después de eso Dios cambió mi vida totalmente. La prosperidad comenzó a desatarse, lo que hacía prosperaba, me ponía a vender piedra y vendía piedra, me ponía a proyectarme en algo y eso funcionaba. No importaba lo que hiciera, Dios lo respaldaba y yo no entendía el por qué. O sea, cualquier cosita que me metía, chau, crecía, se multiplicaba, prosperaba. Después del tiempo entendí que yo hice una ofrenda a Dios con lo que hice, porque lo hicimos de corazón. Y de eso quería hablarte hoy, que la ofrenda y lo que damos tiene que ser siempre de corazón. Si no va a ser de corazón, mejor no lo hacemos. No tiene sentido hacer algo por obligación o por compromiso. Uno disfruta de lo que hace para Dios, como esta disciplina que hemos tomado de hacer los devocionales y de compartir la palabra. Es algo que uno hace de corazón para Dios, porque no tenemos cómo pagar tanta bondad y tanta misericordia. Entonces uno lo hace y lo disfruta. Y todo lo que hagas para Dios tiene que ser de esa manera, porque si no va a ser así, por más duro que suene decirlo, no lo hagas. Pero si disfrutás lo que estás haciendo, hacelo. Porque eso te va a bendecir siempre. Que Dios te bendiga y no te olvides compartir.